Hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya en su programa Café y Palabras, donde la política sí importa, con la ilusión de arrancar semana y compartir con ustedes siempre temas importantes de la política nacional e internacional, recordándoles que este programa usted lo puede observar en televisión a través de la señal de Tica Visión Televisión, que puede sintonizar en Telecable y en Liberty. De la misma forma, invitarlo a que se suscriba y que sea parte de nuestro canal en YouTube para que usted reciba las notificaciones de los programas futuros con anticipación que vamos a tener. Suscríbase gratuitamente en nuestro canal en YouTube y reciba esa información. También nos puede oír en el Spotify, donde van quedando archivados todos nuestros programas, y de la misma forma localizarnos en las diferentes plataformas de este servidor y de Café y Palabras, donde también retransmitimos el programa día a día. Hoy he invitado a don Ocean Castillo, analista político, que siempre que lo invitamos es de la complacencia de todos ustedes, y hoy con él vamos a hacer un análisis de coyuntura de la situación de nuestro país. Pero antes de conversar con don Ocean, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hace ya varios meses les hacía yo a ustedes una reflexión de que estábamos intentando hacer leyes más duras, no solamente para que las penas en la cárcel fueran más duras, sino también para que aquellos que son detenidos no fueran liberados por falta de espacio en nuestras cárceles. Les hacía yo a ustedes la reflexión de que me sorprendía que tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa se promovía tener más gente en las cárceles, más población, pero que no veía por ningún lado préstamos. Este gobierno, como pocos, ha contado con miles de millones de dólares de préstamos que se le han otorgado en la Asamblea Legislativa, y ninguno de esos préstamos fue considerado para el desarrollo de infraestructura carcelaria. No hay ni uno solo. Tenemos años de no aumentar la cantidad de celdas y de cárceles en nuestro país. Pues resulta que ahora, en aras de buscar tener espacio en las cárceles, se ha empezado con la ocurrencia de instalar cárceles en carpas. Sí, carpas como un circo, carpas como las que los toldos en las fiestas de nuestras casas o de nuestras fincas, cuando la gente disfruta de una carpa para intentar evitar el sol o el agua. Pues ahora se está planteando desde el Poder Ejecutivo que las carpas sean la nueva infraestructura carcelaria en nuestro país. Todas estas medidas, como las carpas y otras que se toman en nuestra política, son curitas, son cosas muy pequeñas para temas realmente importantes. Si el problema de la seguridad en nuestro país es tan grande como evidentemente lo es y lo vemos todos los días, la razón exige el desarrollo de infraestructura carcelaria. Cárceles en diferentes localidades de nuestro país con buena seguridad y que también sean catalogadas de acuerdo a los delitos de quienes van a ser detenidos y quienes van a vivir en estas cárceles por los delitos cometidos. Pero pensar en carpas es prácticamente una noción más del subdesarrollo en que vivimos en nuestro país y sobre todo el subdesarrollo mental. En el tema más importante, que en todas las encuestas y en todas las consultas, hoy los costarricenses lo ponen en el número uno, como es la inseguridad ciudadana. No puede ser que nosotros estemos pensando en carpas como un circo para tener a los privados de libertad. No puede ser que estemos pidiendo miles de millones en créditos a nivel internacional y que no haya un proyecto para el tema de los privados de libertad. Inclusive,
Es muy posible que esto sea prioridad hoy por hoy a una ciudad gobierno. Es posible que tener cárceles de seguridad y cárceles verdaderamente desarrolladas como corresponde sea hasta más importante que una ciudad gobierno. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ya está aquí con nosotros el politólogo, teólogo y buen amigo sobre todo, Ocean Castillo, con el que vamos a desarrollar el programa de hoy. Ocean, primero, darte las gracias por la gentileza de acompañarnos y sobre todo estoy seguro que mucha de nuestra audiencia que siempre pide tu participación todavía está mucho más complacidos. No, gracias a vos. Para mí es un privilegio estar con ustedes. En los últimos tiempos nos hemos dedicado más a la reflexión teológica en medios de comunicación, nuestro programa en redes. Hemos hecho análisis político por escrito, sobre todo. Claudio, si me permitís iniciar con una reflexión más allá del análisis, una reflexión como Claro. ciudadano. Yo en lo personal estoy muy preocupado por la situación del país, pero no solo eso, sino que también estoy desanimado, francamente, frente a la insistencia que hemos tenido por años en el análisis político y ver la nula reacción de la ciudadanía. Es decir, uno invierte tiempo preparando un análisis político a profundidad, realiza el análisis y termina siendo parte de la prensa canalla o siendo analista de APZ o siendo progre, el colmo en mi caso, me han acusado de hasta progre. Es decir, yo en lo personal sí me siento muy desanimado, decidí distanciarme un poco del análisis político en medios. De toda suerte, no es muy generalizado que me inviten tu persona, 2, 3 medios más, que son los que tienen la quiesencia de invitar y tolerar a este servidor. Pero en lo personal, e inclusive, Claudio, observar a ciudadanos que siguen defendiendo el actual régimen, bajo la lógica de que cuando se le señala la realidad de corrupción, la realidad de improvisación, la realidad política del país, lo que dicen es, bueno, ay, esto ha sido así toda la vida. Entonces, bueno, ay, esto ha sido así toda la vida, pero usted votó por el presunto cambio. Ya no le interesa ese presunto cambio. No, es que todo ha sido así siempre. Entonces,
verdaderamente yo en lo personal, y vos sabés que no tiendo a hacer comentarios subjetivos de entrada, como ciudadano muy desanimado de la reacción de la colectividad del país. Interesante, vámonos por ahí. Nosotros no tenemos un guión para esta conversación y creo que vos estás poniendo un tema que a mí me parece más que importante, porque casualmente, te recordás que hace 2 o 3 estudios del Estado de la Nación, no sé cuántos para atrás, se hablaba de los mitos de los costarricenses. Y recuerdo que uno de los mitos, palabras más, palabras menos, que hablaba ese estudio del Estado de la Nación, era el mito de la educación, el mito de que siempre habíamos dicho que nosotros teníamos una alta educación y en el marco de esa alta educación, pues se partía también de la premisa de una alta educación cívica. A mí, igual que vos, me pasa lo mismo. Tal vez yo sí he insistido siguiendo haciendo el análisis, aunque en muchas ocasiones te comprendo, siente uno que es nadar como el salmón contracorriente. Pero la gran preocupación en este caso, don Ocean Castillo, es que llega uno a convencerse, se lo decía a un buen amigo un día de estos, de que me da la impresión y que casi con certeza de que los costarricenses que promovíamos y muchos y que creíamos mucho en que tenía una alta educación política y un conocimiento de la democracia más longeva, práctica en su continente latinoamericano, nos hacía pensar de que teníamos un ciudadano muy comprometido. Yo no sé si es las redes, el acceso a las redes, que ha desnudado que hay una alta cantidad de ciudadanos que tienen un altísimo desconocimiento de lo que es la vida en sociedad, lo que es la vida política y de lo que es la democracia. Que, repito una y mil veces, y vos como teólogo me vas a comprender todavía mucho mejor. La democracia es una obra humana y como tal es una obra imperfecta. Lo que podemos intentar es perfeccionarla. Pero ese desánimo tuyo lo tomo en el aire para analizar, porque efectivamente vos que has sido un investigador, un estudioso, de repente siente que tirás la toalla porque no hay tierra fértil para seguir promoviendo el análisis y las ideas en vista de que cuando uno oye a muchos ciudadanos se da cuenta de lo que repiten son estribillos, no tienen ganas de profundizar en los temas, no quieren oír a nadie que piense o hable diferente y hay un lenguaje o un pensamiento único. Antes se hablaba mucho del pensamiento único después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, pues hoy podríamos estar diciendo que hay un pensamiento único en el costarricense que se opone a la racionalidad. Entonces, uno hoy siente que actúa más el ciudadano por el hígado que por la misma racionalidad, Ocean. Sí. Yo quiero rescatar ese tema de los mitos, ¿verdad? Otro de los grandes mitos que nos estamos encontrando y que nos está explotando en la cara es el del país de paz. Nosotros no somos un país de paz. Nuestra guerra civil, nuestras guerras civiles se están jugando en las calles, se están jugando en manos del narcotráfico, se están jugando en manos de la violencia intrafamiliar, se están jugando en el bullying entre estudiantes de primaria y de secundaria en este país. Y todavía tenemos la desfachatez de decir que somos un país de paz, que somos un país cívicamente educado. Otro de los grandes problemas en la erosión cívica del costarricense, Claudio, es creer que la democracia está terminada. Es decir, que es una estructura finalizada en la que nosotros nos limitamos a votar, digámoslo así, y que la democracia es exclusivamente política dirigida al voto. La democracia es un proceso y me es muy doloroso,
es parte del desánimo quizás con el que vengo a hablar hoy aquí, escuchar colegas especialistas en ciencia política decir, por ejemplo, que la democracia no es procesual, que no es un proceso, que la democracia es una estructura terminada, o escuchar académicos en ciencia política, y esto es muy preocupante, ellos son los que están en las aulas formando las nuevas generaciones de analistas políticos en este país, diciendo que como nosotros, entre comillas, sacamos del sistema de partidos políticos al PAC por la vía electoral, somos muy críticos y somos muy cívicos, cuando en realidad el origen de toda esta situación es la rabia y no la criticidad ni la racionalidad. A esto quiero sumar este elemento que tocaba del pensamiento único. Cuando la política se limitaba a una estrecha relación con la política económica o con la economía, el economicismo, monetarismo o neoliberalismo era el pensamiento único. Es decir, la idea desde el fundamentalismo neoliberal era solo hay un camino, es el camino del libre mercado, no hay otro, no hay alternativas, no hay opciones. Pues resulta que ese fundamentalismo se ha unido al populismo y al neopopulismo, en este caso de derecha, que también los hay de izquierda en Centroamérica, pero todo esto nos ha complicado muchísimo más el escenario político actual. Raúl Alfonsín, quien fuera presidente de Argentina y quien rompiera con la dictadura y con la llegada de los procesos electorales y democráticos en Argentina, en alguna ocasión dijo que la democracia se come, se educa y se cura. ¿Habremos dejado los costarricenses de educar en democracia desde nuestras escuelas? ¿Habrán los costarricenses dejado de comer democracia por frustraciones, por desilusión con uno, con otro gobierno, por creer en ocasiones que todas las culpas de sus desdichas se deben a otros y no a las propias decisiones? Y estaremos hoy por hoy, siguiendo esa frase de Raúl Alfonsín, despreocupados de curar aquello en que la democracia no está funcionando. Ocean. Cuando Raúl Alfonsín hablaba de un postulado clave en el reformismo, la democracia no es solo democracia política, sino que es democracia social. Lo hemos dicho en otras sesiones de Café y Palabras y de Noche sin Tregua, Claudio. Nosotros comenzamos luchando contra el economicismo, monetarismo, neoliberalismo, defendiendo la democracia social, y estamos terminando a estas alturas del tiempo y de la historia ya defendiendo la democracia política. Y en esa lógica hemos olvidado conceptos sustanciales de la democracia social. La democracia se come, la democracia educa, la democracia cura como parte de esa democracia social. Pero nosotros hemos venido golpeando el sistema de democracia social desde principios de la década de los 80 hasta el día de hoy. Más bien, lo que nosotros encontramos es que la obra de los gobiernos de Calderón Guardia a Daniel Oduber en Costa Rica ha sido tan fuerte que todavía encuentra resistencia, pese a los golpes sin misericordias que ha venido recibiendo el sistema desde la década de los 80. Interesante, porque en estos días le decía yo a un grupo de personas que nos hemos acostumbrado de alguna manera a vivir de la renta. Que en Costa Rica hubo grandes políticos, gente muy preocupada por el desarrollo de nuestro país. Cuando se habla de que esto es una dictadura perfecta de 75 años, es desconocer que aquí han habido hombres y mujeres que han hecho un aporte extraordinario para que Costa Rica sea reconocida
como una democracia a nivel mundial, pero que ciertamente, a lo mejor, pensando en esa época de los años 80 que vos hacías referencia, después de esos años, muchos de los que habitamos el país nos desinteresamos un tanto por seguir fortaleciendo a la nación, el desarrollo social. Ahora que vos hablabas de Calderón Guardia, de Daniel Oduber, se me viene a la mente que el desarrollo social de la clase media costarricense se empieza a gestar, se sientan las bases a partir de 1940 en el gobierno de Calderón Guardia, y que la guerra del 48 no fue motivo para que quienes vinieron a sustituir eh, a los gobiernos de Picado y de Calderón Guardia se olvidaran o dejaran de lado ese objetivo de fortalecer una clase media costarricense. Todo lo contrario, el 48 terminó reafirmando por los constitucionalistas de aquel momento, en el 49, el Estado social que queríamos. Yo siempre te recuerdo mucho hablando de que nosotros éramos un país con una política reformista, una democracia reformista, siempre pensando en reformas paulatinas para ir mejorando la situación de nuestro país. Pero en ese marco es donde yo creo que estás poniendo vos el dedo en la llaga. Hay un momento en que se nos olvidó seguir fortaleciendo a la clase media y nos engañamos con el porcentaje de pobreza. ¿Por qué nos engañamos, querido amigo Ocean? Porque no es lo mismo decir que en los años 60 teníamos un 40% de pobreza y que venía en disminución, que decir que hoy tenemos un 25% de pobreza. La gente podría decir, "No, hombre, pasamos del 43 al 25, estamos muy bien, pero pasamos de 1,5 millones de personas a 5,5 millones. En números absolutos, no hay la menor duda que el nivel de pobreza, de precariedad en que se encuentra hoy el país es muy superior, y basta caminar por la avenida central, basta por darse una vueltita por Correos de Costa Rica y los alrededores, y los que tenemos un poquito más de años nos damos cuenta de que hay un deterioro enorme social en el país, con instituciones que hoy por hoy muchos desdeñan, cuando hoy más que nunca siguen siendo muy importantes. Sí, 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 así es. Recuerda uno a don José Figueres en aquellos foros de la Costa Rica del año 2000, ¿no? Ujú. En una mesa redonda que compartía con Mario Echand, Benjamín Núñez en su momento, Sí, cuando, cuando Costa Rica pensaba, ¿verdad? Ahora estamos metidos en otra lógica, no solo aquí, a nivel internacional, pero decía don Pepe, siendo ministro de Planificación de Daniel Oduber, Óscar Arias Sánchez, que él tenía sus formas de parametrear, es decir, de lanzar parámetros. Y él decía, sí, nosotros observamos la realidad de la Costa Rica que recibió el reformismo, estoy parafraseando a don Pepe, de la Costa Rica descalza a hoy hemos tenido avances. Pero has dicho bien, Claudio, es decir, nuestra pobreza crece en términos de números absolutos y la maquillamos con números relativos, correcto. lo cual nos lleva a otro gran daño de la idiosincrasia nacional en los últimos tiempos, que es, Claudio, que, que, que lo que suena diferente como postulado, como razonamiento, es inteligente. Entonces, cualquier tontería que suene diferente, por más tontería que sea, es inteligente porque suena distinto. Ese es el Ujú. grado de cadencia intelectual en el que estamos en este momento. Entonces, cuando a usted le hablan un poquito de porcentajes, ay, sí, es un conocedor porque habla de porcentajes. No, no, no. Hablemos en términos reales, en términos de números absolutos, y recordemos de nuevo a don Pepe. Don Pepe decía que el tema de los promedios es un tema en el que usted pone a un viejo con la cabeza en una fogata y los pies en una marqueta de hielo y le pone un termómetro al centro y le sale un promedio de temperatura normal. Ujú. Pero el tipo está quemando de un lado y se está congelando del otro lado.
Nosotros hemos olvidado completamente esa realidad, Claudio. Es, eh, es increíble, aunque en realidad no lo es, porque la ciencia política nos indica que los cambios en cultura política son los más lentos en realizarse. Pero Claudio, nosotros venimos desde la década de los 80 con el modelo economicista, monetarista, neoliberal y con sus postulados ideológicos penetrándonos desde esa perspectiva. Es triste, pero no es ocioso decir que ya hay gente que repite como loritas los postulados del economicismo cual si fuesen verdades absolutas, y eso se debe a este bombardeo que por tantos años hemos tenido. Y que conste, cuando yo comencé en esta materia del análisis político, no creí que fuese a ver el cambio en cultura política que estoy viviendo, y que estoy viviendo en el país. En eso de la cultura política, yo veo que algunos costarricenses, vuelvo al tema de Raúl Alfonsín, ¿verdad? Algunos costarricenses que no comen ni están educados en democracia o que han dejado de estar educados en democracia, con frecuencia dicen para salvar al presidente de turno, eh, puede ser este o puede ser los anteriores, que es que no los dejan gobernar, de que no los dejan hacer nada. Le decía yo a una señora un día de estos que me hacía ese comentario, de que la única forma de que alguien pueda hacer todo lo que se le ocurra es bajo un régimen autoritario, mediante una dictadura, que por eso la complicación de gobernar en democracia, no es sencillo gobernar en democracia. Algunos ven el desarrollo que tiene China popular hoy, o de repente pueden ir a imaginar el desarrollo que tiene un país muy pequeño, pero con 5,5 millones de habitantes como es Singapur, y de repente pueden verse tentados a que en esas culturas se han desarrollado esas dos naciones que he nombrado bajo los efectos de un autoritarismo. Y ese autoritarismo les ha dado un desarrollo económico, pero por otro lado, también es claro que no les ha dado libertades, libertades de expresión, libertades de voto, pero parece que eso ya no es importante, Ocean. No, no es importante porque desde la perspectiva economicista y la perspectiva del neopopulismo de derecha, solo hay una libertad que debe valer, que es la libertad de mercado. Nada más. Si yo tengo que restringir la libertad política individual para fortalecer la libertad de mercado, lo haré. Y eso es lo que estamos viendo en muchos países, en muchos sistemas en el mundo. Eh, Aquí también hay que decir, ¿verdad? Hay un postulado muy clásico en ciencia política que dice que en algún momento los extremos se tocan. Y los extremos se tocan en materia de restricción de la libertad individual. Se criticaba al socialismo científico porque restringía la libertad individual en nombre de un Estado totalizante. Y ahora se está restringiendo la libertad individual en nombre de un mercado totalizante. Pero ni a patadas te van a decir eso, ¿verdad? No, ellos no van a hablar así. De ahí que nosotros compartimos una subjetividad particular, Claudio, que es que la respuesta a las problemáticas nacionales e internacionales se ubican del centro hacia la izquierda del espectro ideológico. Volvemos a caer en el reformismo y volvemos a caer en Don Pepe. Don Pepe decía en Cartas a un Ciudadano que el reformismo es una respuesta, pero es una respuesta dificultosa. ¿Por qué? Porque no es una receta. El reformismo no es una receta. Es que el economicismo es una receta. El mal llamado socialismo del siglo XXI es una receta. Pero el reformismo no, porque tenemos que buscar en términos económicos el crecimiento de la economía y la distribución de la riqueza. Y tenemos que identificar el bien común desde la doctrina social de la Iglesia y traducirlo al bienestar del mayor número. Eso no es jugando.
tomando en cuenta el espacio y tiempo histórico de cada unidad en el sistema internacional. Frente a eso tenemos ahora tenemos globalización aplastante y soberanismo aplastante, porque ahora también hay soberanistas de derecha y de izquierda. Eso es interesantísimo y nos reconfigura desde la perspectiva del análisis político. Pero esa realidad del reformismo, esa realidad es de verdaderos estadistas. Y hoy lo que tenemos es títeres, primero, fruto del mercadeo electoral que sobresimplifica la realidad, primero. Y segundo, agentes del capitalismo internacional. Y para mayor ejemplo, nuestro presidente de la República, ¿de dónde viene a gobernar este país? Desde los organismos financieros internacionales, ¿no? Pero en esta misma línea en que estás planteándonos el tema del estadista, se me viene a la mente Konrad Adenauer, un estadista alemán de palabras mayores, un hombre extraordinario, que decía que que en política lo importante no era tener la razón, sino que se la dieran a uno. O sea, lo que estaba hablando era de convencer con las ideas. Y hoy yo creo que muchos gobernantes, y lo vemos en muchos países de América Latina, bueno, podemos ir también hasta los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. En muchas ocasiones los actuales políticos se aferran a pensar que ellos tienen la razón y no les importa la posibilidad de negociación porque creen que la gobernabilidad no pasa por ese intercambio con los ciudadanos y que más bien los procesos de comunicación política, los procesos de intentar gobernar con la oposición y con el adversario, son una pérdida de tiempo que lo que hacen es atrofiar el desarrollo y la toma de decisiones. Entonces se aferran a una razón que en muchas ocasiones es equivocada, pero donde no aceptan el marco de las divergencias. Yo insisto mucho que el sistema democrático es el sistema de las opiniones. En otros sistemas dictatoriales no hay derecho a opinarse ni a manifestarse. Y por supuesto que gobernar en democracia, Ocean, es mucho más difícil que gobernar en un régimen autoritario. Y por supuesto que en el caso de Costa Rica, el no tener ejército todavía le complica más a un gobernante sus capacidades de gobierno si no tiene el conocimiento de qué es la política y de cómo se gobierna, porque los autoritarios, a veces de la mano de los ejércitos en sus países, y podemos pensar en Venezuela, podemos pensar en El Salvador, podemos pensar en Nicaragua, y estoy tratando de dar países con diferentes ideologías, cuando no logran tener una institucionalidad bien desmarcada de la milicia, termina la milicia siendo un instrumento para que algunos se perpetúen en el poder. Y ahí se empiezan a tomar decisiones con mucha facilidad y ahí, como diría Konrad Adenauer, lo importante es tener la razón y no que el pueblo te dé la razón, al contrario de lo que pensaba Konrad Adenauer. Entonces, en ese mundo de hoy, parece que estamos en un camino sin salida y a lo mejor ese es el desánimo que vos tenés hoy en día. Puede ser, Claudio. Esto que estás mencionando y que es muy sintomático es lo que acabamos de vivir en Bolivia. Por ejemplo, el tema del golpe o autogolpe en Bolivia, que es la repetición de esas recetas en busca ya sea de la sustitución de los estratos en el poder o de la perpetuación en el poder. Eso por un lado. Por el otro lado, el famoso tema, y durante años yo escuchaba a colegas, yo siempre soy muy crítico del gremio, esperando que reflexionen los académicos, más académicos que nosotros que estamos más en el campo, Claudio, y los que forman a la futura generación. El cuento aquel de que la democracia son consensos, es que hay que lograr el consenso, es que tenemos que llegar al consenso. No hay tal.
La democracia son concertaciones en la diferencia, Correcto. no son consensos. El consenso es estar todos de acuerdo en algo. En democracia eso no es posible. Pero a nosotros nos metieron el cuento de que el consenso y el consenso y estar todos de acuerdo. Y esto se ha unido otra vez al neopopulismo de derecha. Uno escucha a Nayib Bukele en El Salvador, Claudio. ¿Y qué es lo que dijo en su discurso de toma de posesión luego de la reelección? Reelección que él anunció primero antes de la estructura electoral que contaba los votos, ¿verdad? Tomemos en cuenta eso. ¿Qué fue lo que dijo? El pueblo lo que quiere es un ejecutivo de acuerdo al partido oficialista, un legislativo de acuerdo al partido oficialista, y vamos en camino a que el poder judicial sea conteste al partido oficialista, no porque yo quiera, decía el señor Bukele, no, sino porque el electorado así lo manda. Y vean que esto no es cuestión de ideologías, veamos características del neopopulismo de izquierda en México. La reforma judicial de López Obrador Sheinbaum, que habla de la elección popular, oiga esto, yo estoy como Tres Patines, oye esto, la elección popular de los jueces, que es un factor de introducción de la demagogia más radical en el poder Pero judicial. lo oí un día estos del periodista Richard Molina en una conferencia de prensa preguntándole al presidente de la República si no le parecía que los magistrados tenían que ser electos popularmente, como se escogen el presidente, como se escogen los diputados. Le escribí a Richard y le dije que cómo se le ocurría plantear esa ocurrencia. Eso es un despropósito de la democracia, hacer creer a la gente que puestos tan determinantes como son los magistrados, donde tiene que haber una evaluación y donde se revuelque la vida personal y profesional de quienes pretenden ser magistrados, y aún así algunos se filtran. Imagínate lo que sería esa propuesta que estás diciendo vos de Bukele, de llevar a un evento popular de votación, donde es el mercadeo, donde son las redes sociales, las que van a determinar cuál es el abogado más popular para que llegue a la sala, al Poder Judicial. Es una ocurrencia. Así es, lo cual no me extraña del señor periodista que hace la pregunta otra vez, Claudio, porque para esta gente lo que suena diferente, aunque sea una estupidez mayúscula, lo que suena diferente es inteligente. Entonces, como yo y por ahí, que ahora el tema es, en el caso, por ejemplo, mexicano, volvemos a decir, la elección popular de los jueces, ay, que suena diferente. Entonces, qué listo que soy, ¿verdad? Como cantaba aquel animador que fue asesinado por el narcotráfico en México, que es muy famoso ahora en el 25 aniversario de su homicidio por series y miniseries. Que él cantaba, qué guapo que soy, qué guapo que soy. Qué inteligente que soy, suena diferente. Es que no les da el cerebro para otra cosa. Hemos caído en una decadencia cívica y en una decadencia intelectual pavorosa. Y otra vez, usted no es psicólogo ni yo soy su paciente, pero es ese mucho del origen del desánimo que este servidor siente al ver que se tratan de establecer elementos de debate democrático a profundidad, con sustento técnico y empírico, y aquí la gente no reacciona. Prefiere debatirse el señor Lechuga Alfaro va a permanecer en la selección nacional o si se va a ir a Paraguay. O en última instancia, otra vez, eso que te decía, pues, si eso ha pasado siempre aquí, ¿de qué se extraña? Es lo mismo, ay sí, es lo mismo, ¿qué importa? Ese deportismo es el que nos tiene como nos tiene, Claudio. Estamos conversando con el politólogo y teólogo Ocean Castillo aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos en la conversación con el politólogo Ocean Castillo en esta interesante conversación del día de hoy. Hacía una reflexión ahora que te escuchaba y trataba de analizar qué democracias reconocidas en el mundo no tienen previamente y durante el desarrollo de sus democracias un alto nivel educativo. Si vamos y revisamos, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos, con grandes universidades, con mucha inversión en el tema científico, educacional. Si vamos a Europa, a los países nórdicos que son democráticos, si revisamos la misma España, a Francia, si vamos a Japón, la educación es fundamental para la comprensión de lo que es una democracia. Es muy difícil encontrar un país democrático con un bajo nivel de escolaridad. Como que la educación, por la apertura de la mente, por la capacidad de racionalizar, es la que permite que la gente se vaya adaptando primero a la tolerancia, a la solidaridad y que se empiece a aceptar las divergencias propias que hay siempre en una sociedad, a como las hay en una familia, y que la convivencia dentro del marco de esas divergencias se vuelva una convivencia respetuosa y pacífica. Entonces viene la pregunta, ¿coincide esta debacle o no, debacle tal vez es muy duro, este deterioro de nuestra democracia o de la percepción de nuestra democracia en los ciudadanos, coincide con la crítica que hace muchos años se viene haciendo del decaimiento de la calidad de nuestra educación? Desde la perspectiva de la ciencia social, indudablemente sí, pero yo me atrevería a ir más allá, Claudia, en esta respuesta. El problema sí está en el sistema educativo, en la erosión, en la crisis educativa, pero el alma nacional está enferma desde su espiritualidad. Y con esto quiero decir que el alma nacional, que fue robustecida desde la democracia política con la reforma de don Ricardo Jiménez Soriamono y la democracia social de Calderón Guardia, Daniel Uduber, hoy está enferma. ¿Por qué? Porque el alma nacional era solidaria, ahora es individualista. Uno de los grandes engaños de los economicistas, monetaristas o neoliberales
era que el individualismo nos iba a afectar solo como consumidores o como comerciantes. Mentira. Otra vez, vos manejás automóvil. Es una guerra civil en las calles de este país porque yo, en filosofía el individualismo se define muy fácil, yo, porque lo que importo soy yo, no usted. Entonces, si yo me tengo que brincar el alto, soy yo, porque importo yo. Si tengo que brincarme una fila para que me atiendan en una institución, lo que importa soy yo. El gobierno tiene que gobernar para mí. La economía debe favorecerme solo a mí. Esa es de las herencias más nefastas de lo que del economicismo, monetarismo, neoliberalismo. Y si se me permite dar un paso más en términos de reflexión filosófica, el enredo es de tal nivel que hemos convertido el egoísmo y el individualismo, que son antivalores, en valores. Entonces la solidaridad es el antivalor ahora. Y se resume en aquella famosa frase gringa, the time is money, ¿verdad? El tiempo es dinero. Entonces, ¿por qué voy a invertir tiempo en el ejercicio de la solidaridad? Estoy perdiendo dinero, ¿no? Lo que me importa es la plata. Porque esa es otra cosa y eso es parte del elemento de por qué el alma nacional y el alma mundial está enferma. Claudio, hemos hecho al dinero un dios. Hay gente que habla de idolatría en términos de decir, es que usted tiene imágenes de su casa, tiene el corazón de Jesús o la Virgen de... No, eso no es idolatría. La idolatría real es que nosotros nos estamos arrodillando ante el becerro de oro. Y ese becerro de oro se supone que nos va a salvar. Pregúntele a Trump, pregúntele a Chávez, pregúntele a Bukele, pregúntele... En realidad nos estamos condenando a la más ignominiosa humillación de la pobreza y de la miseria. En eso de la pobreza y la miseria, en la actualidad en Costa Rica, todos los programas sociales han sido castigados por esa visión economicista. Se está dando en estos 2 años de este gobierno y se dieron en el gobierno de Carlos Alvarado y se dieron en los gobiernos anteriores. No ha cambiado en absolutamente nada. El modelo es el mismo. O sea, puede llamarse Chávez, puede apellidarse Alvarado, puede apellidarse Chinchilla, puede apellidarse Solís, el apellido que usted quiera le puede poner. Pero la verdad es que el modelo economicista sigue permeando nuestras políticas. Y hoy, con la visión del actual presidente de la República, el sofoque es disminuir el déficit fiscal. Y en ese sofoque del déficit fiscal para disminuir y para que que el déficit fiscal normalmente el que se calcula es el del Poder Ejecutivo. Los déficits de las instituciones autónomas o los beneficios o las ganancias de un INS o de algún cualquiera o de otra institución del Estado tampoco son contemplados. El déficit fiscal es sobre el Ejecutivo o los 3 poderes de la República también que influyen. No entran a participar las municipalidades. Entonces, en ese sofoque por el déficit fiscal, el gobierno de repente dice, todas estas carreteras que son nacionales, de un plumazo se las paso a las municipalidades sin darles un 5. Pero entonces, como no voy a tener que desarrollar esas carreteras, primero, la responsabilidad se las tiro a las municipalidades en carreteras que estaban definidas como nacionales. Eso es lo primero. Lo segundo, ya no tengo que buscar presupuesto para esas carreteras. Y cuando yo vaya de gira como presidente o como futuro candidato, la culpa va a ser de las municipalidades y no del Poder Ejecutivo que esas carreteras no estén listas. Ese es un ejemplo que se ha dado en estos días. Pero, Ocean, se han bajado la inversión en las becas Avancemos. Más de 100,000 personas se quedaron sin becas. El cuento es que se está racionalizando esa inversión cuando se dejó mucha gente por fuera de recibir becas. El desarrollo de vivienda popular viene a la baja. La inversión en educación viene a la baja.
La inversión en policía, si no fuese porque estamos en una crisis como la que estamos viviendo, hubiese seguido a la baja, pero vemos cárceles que van a ser carpas de circo, que es lo que se está planteando. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearte con esto? En ese marco de esa visión economicista, se viene afectando todos los programas sociales de desarrollo que le competen al Estado. Yo podría comprender que alguien que tiene muchos recursos, que tiene sus hijos en un colegio privado, que vive en un condominio y que acude a las clínicas privadas, ataque al Estado y quiera que se disminuya el tamaño del Estado, por lo que sea, por una cuestión ideológica, por lo que sea. Pero, Ocean, mi gran dolor y mi gran preocupación es que los ataques a ese Estado solidario, a ese Estado de bienestar, no solamente vienen de esos sectores, inclusive gente de esos sectores que quieren recuperar y rescatar ese estado de bienestar. No, es que viene de la gente más humilde y más pobre, que le están diciendo que si todo eso se privatiza, la educación, la salud, la seguridad, etcétera, él va a recibir mejores servicios. Y yo me pregunto, usted que gana 500, 600, 700, salario mínimo, 300, 350,000, ¿está usted en capacidad de pagar educación privada, seguridad privada y pagar por salud privada? Entonces, si no tiene esa capacidad, ¿cómo usted aprueba la destrucción del Estado en vez de reclamar una mejora en los servicios y en vez de reclamar mejor administración de esas instituciones? Sí, Claudia, ahí lo que está pasando es un proceso de acción. Es decir, los pobres, a los pobres les hacen creer que son de clase media. A la clase media le hacen creer que son ricos. Y a los ricos no los hacen creer nada porque en el fondo los hacen súper ricos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pasando. Y los grados de ausencia de pensamiento crítico en la ciudadanía nos hacen caer en esa situación. Entonces, Daisy, es muy fácil hablar de privatización de servicios o de apertura como no privatización, que otra vez les está agarrando a esta gente esas historias. Uno las lee en redes sociales. Recuerde que la apertura no es privatización. Sí, pero ¿cuál es la realidad de la apertura en beneficio del bien común y el bienestar del mayor número? Ah, no, es que el bien común y bienestar del mayor número es comunismo. Ahora todas esas cosas son comunistas. Todo eso es comunismo. Y uno viene a ver, Claudio. Y por ejemplo, la propuesta de Lula da Silva en Brasil sobre el impuesto a los super ricos, colocando tasas a verdaderamente capitales gigantescos que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Son tesis que están ahí dentro del sistema internacional, pero que en Costa Rica ni nos enteran, ni nos informan, ni nos dicen nada, nosotros no sabemos nada de eso. Hablando con un estimado amigo que está fuera del país, me decía, me he dado cuenta en los últimos años que a nosotros nos tienen en una burbuja pseudoinformativa que no solo, por si acaso, no solo viene de la denominada prensa canalla, sino que viene de la prensa lacaya y la prensa vasalla. Es a esos periodistas que le preguntan al presidente y no les suena inteligente nombrar a los magistrados y nombrar a los jueces. Y todavía ese medio le preguntó, hay gente que llega a ese circo de los miércoles a decir, y le gustó el flancito que le mandó mi señora, y le gustó el postrecito que le mandó mi hija. Los chicharrones, ¿te acuerdas? Tal. Sí, pero, Ocean, el desánimo, cuando empieza a ser generalizado, empezamos todo esto hablando un poco por el desánimo, eh, no se corre más riesgo con el desánimo que manteniendo un grado de esperanza de que con un esfuerzo fuerte, superior, podríamos estar sacando la tarea. Claudio,
No voy a dar la respuesta politológica porque en términos politológicos yo soy realista en el análisis y en tanto realista soy pesimista. Pero la respuesta teológica es una respuesta de esperanza. Si nosotros luchamos por convertir a la política en una verdadera política de servicio, si luchamos por convertir la economía en una verdadera economía de solidaridad, si entendemos que la verdadera cultura no es la del individualismo económico, sino la del servir, las cosas van a mejorar. Pero quiero agregar de una vez, esto que nosotros podríamos denominar socialdemocracia cristiana, ideal que compartimos, no es posible, Claudio, sin una transformación espiritual. Y ese es un tema que de la ciencia política es muy fregado, porque si yo hablo de transformación espiritual, estoy hablando de metafísica. Epistemológicamente estoy hablando de metafísica. Transformación espiritual no es una categoría politológica. Entonces nosotros lo que hacemos es por la educación. Hay que fortalecer la educación, hay que reformar la educación, sí, pero se requiere una transformación espiritual, porque si algo nos demostró el socialismo real, Claudio, es que sin transformación espiritual en realidad no es socialismo. Ocean, y la transformación espiritual no es religiosidad absoluta, ¿verdad? Como algunos podrían estar pensando. Eso es otro tema, porque también en algunos partidos políticos confunden los conceptos para confundir a la gente. Sí. Es decir, tenemos que estar gobernados por el ego. Tenemos que dejar de ser egoístas para verdaderamente ser solidarios. Y ese es un trabajo que implica inclusive no la religión o la religiosidad, implica la espiritualidad. Sí. Si uno se pone a hablar, Claudia, si yo me pongo a hablar a colegas de ciencia política del trabajo en espiritualidad, me dicen, se está loco. Yo siempre recuerdo una frase de Octavio Paz que decía ya en los años 90, para ir concluyendo el programa, que ya había pasado la época de las ideologías y que estaba pasando la época de la ambición material, que debíamos entrar a la época del amor. Y a mí me encanta Octavio Paz como poeta, aparte que tiene una beta política también, pero resulta que si uno se pone a hablar en un discurso político de amor, te dicen, ese carajo sí que es ridículo hablando de amor en política, cuando debería ser el amor al prójimo la mayor inspiración de una acción política. Sí, es más, la respuesta política a uno de esos que habló de amor toda su vida fue la cruz del Calvario. Sí, correcto. Porque la respuesta frente al amor es la violencia, porque amar significa dejar de ser egoísta y no queremos abandonar nuestros propios intereses. Bueno, cerremos con esa muy buena frase que acabas de decir. Bueno, Ocean, como siempre, agradecerte la participación en Café y Palabras. Siempre es, ¿cómo puedo decirlo? Siempre es una fuente de inspiración y de transformación el escuchar tus análisis, porque siempre tienen el condimento del politólogo y del teólogo a la vez. Muchas gracias, amigo. No, un gusto, un placer, gracias por sacarme de la madriguera de la computadora y del escribir, que es en lo que estoy ahorita, y volver con un poco más de fuerza hacia los medios de comunicación, más allá de nuestras propias redes sociales. El agradecido y el privilegiado soy yo. Muchas gracias a Ocean y a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque usted, igual que Ocean, que este servidor, sabe que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.